7:47 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña vía telefónica el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Muy buenos días, doctor Quiroga. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Quería preguntarle en principio sobre esta decisión ya anunciada por el ministro de Justicia de formar una comisión para ver la posibilidad de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su visión? Bueno, en primer lugar, no parece nada malo formar una comisión para discutir temas, ¿no? Es más bien un ejercicio democrático. Pero creo que el tema del retiro de la Corte es un imposible jurídico, no se va a dar. Además, viene a contramano con lo que el Perú ha hecho este año al nominar un juez ante la Corte Interamericana. Tenemos desde este año un juez peruano ante la Corte Interamericana. Entonces, no se entiende cómo, por un lado, como política de Estado, el Perú apoya la nominación de un juez ante la Corte, y por otro lado, que tendría que discutir el retiro de la Corte, de Perú de la Corte y de la Convención Americana. Sería un anuncio a las tribunas porque, como sabemos perfectamente, el Premier lo dijo, lo anunció para lograr justamente la luz verde del Congreso en su investidura. En este caso, ¿usted considera que esto no se podría lograr? ¿El Perú no podría lograr salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Empiezo por lo último, ¿no? Ningún país moderno, civilizado, ha salido de la Corte. En la historia de los 40 años de la Corte han salido solamente dos. Uno, Trinidad y Tobago, hace muchos años, que a la gente le cuesta inclusive ubicar en el mapa dónde queda Trinidad y Tobago. Y el otro, Venezuela, pero la Venezuela de Maduro, ¿no? Porque viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce la competencia de la Corte. Ningún otro país se ha salido del sistema interamericano, al contrario, los últimos dos en integrarse plenamente en el año 2000, hace 25 años han sido México y la Argentina. Entonces va a contramano con la historia, va a contramano con los intereses nacionales, va a contramano con el desarrollo internacional y va a contramano con la política de Estado que desarrolla la Cancillería. ¿Cuáles son los pros y los contras de pertenecer o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, estamos en un sistema internacional que protege en última instancia los derechos fundamentales de las personas que pueden ser, desconocidas por el Estado y la sociedad, pero que permite que el Estado y la sociedad repare esto de manera directa. Es un sistema, subsidiario a la propia creación del Estado. Ahí donde los Estados cuidan los derechos humanos y reparan los derechos humanos, no se van a presentar quejas ante el sistema interamericano, ¿no? Cuando se agota el sistema interno, entonces aparece como una válvula de escape, de protección, el sistema interamericano, ¿no? Y eso va de la mano con la actuación de todos los países del sistema interamericano. Entonces no tiene sentido salirse. Por otro lado, en contra estaría el hecho de aparecer como un paria internacional y probablemente comprometer los apoyos internacionales de inversión internacional y el estar dentro del concierto del mundo civilizado que tiene reglas claras de protección de los derechos básicos, ¿no? Además, el proceso sería extenso, demandaría muchos años y obviamente correspondería a un próximo gobierno ejecutarlo, ¿cree usted? No es tanto. Lo que dicen las reglas es que si se logra depositar el instrumento ante la Secretaría General de la OEA, eso entraría en vigencia un año después. Ajá. O sea, hay una moratoria de un año para que efectivamente la desvinculación se produzca, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted qué opina, cambiando de tema, de la decisión del Poder Judicial de este juez Segismundo León de suspender por 24 meses a Patricia Benavides? Bueno, yo he sostenido ya públicamente que hay una lucha ideológica en el Poder Judicial y en general en el sistema jurídico, ¿no? Y claramente en el Ministerio Público hay dos bandos, dos sectores. Unos que quieren capturar o mantener la influencia en el Ministerio Público y manejar de esa manera arbitrariamente las denuncias, a quién se denuncia, a quién no se denuncia, y otro que pretende de alguna manera restañar o restaurar el sistema institucional. En esa pugna, la doctora Benavides obtuvo una decisión favorable de la Junta, y a los pocos días el Poder Judicial, en su sector caviar, ha logrado
una suspensión insólita, no solamente en el tiempo, sino en el contenido, porque la suspenden con un cargo que no ejerce, ¿no? No obstante que en 2 casos anteriores el Poder Judicial había dicho que eso no procedía, pero en el caso de ella sí ha procedido. Pues claramente hay un direccionamiento para evitar que regrese al Ministerio Público, ¿no? A todas cosas, si no es por un lado, por el otro. Al final de cuentas, el Poder Judicial ha terminado siendo el mejor abogado de la doctora Benavides. ¿Y ha ocurrido de manera... de la doctora Espinosa. ¿Ha ocurrido de manera express? Ha ocurrido de manera express. Ellos se quejan de los temas express, pero resulta que impiden además las actas y las votaciones y todo lo demás, pero resulta que la audiencia acaba en la tarde y a las 12 de la noche está la resolución. Y eso también es algo insólito, ¿no? Claro, pero se tiene que acatar este fallo, ¿no? No se puede hacer como de Espinosa, ¿no? Nadie ha discutido eso y nadie ha dicho que no se va a acatar. Lo que se está señalando son las características y la diferencia de cómo entre un fallo de la Junta de Justicia no se acata en una pública rebeldía, y como en el caso de la autora Benavides se acata de inmediato y tiene plena vigencia, ¿no? La opinión pública fue observar una clara diferencia en el tratamiento del problema, ¿no? Uno de los argumentos y obviamente del Poder Judicial señala que existe sospecha suficiente para concluir que la permanencia de la doctora Patricia Benavides en funciones podría afectar el sistema de administración de justicia, influir en los procesos penales en curso y comprometer la objetividad como representante del Ministerio Público. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, el papel aguanta todo, ¿no? Lo mismo se podría decir la doctora Espinosa, exactamente igual. El problema no es ese, el problema está un paso atrás, ¿no? Si ella es aforada y tiene el privilegio de primero ser acusada por el Congreso, porque el Poder Judicial se adelanta. En el caso de Aladino Gálvez, les estimó la misma. Estamos en altavoz Vital, en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Hemos perdido la comunicación con el doctor con quien estamos hablando, pero vamos a restablecer la comunicación con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Justamente se le preguntó sobre la situación de Patricia Benavides y la decisión del Poder Judicial precisamente de suspenderla del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Así es, lo cierto es que el 30 de junio vence, como mencioné, el mandato de Patricia Benavides a cargo de la Fiscalía de la Nación, por ende no podría regresar como titular del Ministerio Público, pero sí como fiscal suprema, y también está por regresar Luis Arce Córdoba y probablemente Rodríguez Montesa. ¿Cuántos espacios o plazas hay para la Junta de Fiscales Supremos? Aún esto está por definirse. Está por definirse. Justamente habíamos conversado también antes con Andy Carrión. Él consideraba que era improbable que Patricia Benavides regrese a la Fiscalía de la Nación. Estamos ya con el doctor Aníbal Quiroga, hemos restablecido la comunicación. Doctor Quiroga, justamente nos estaba explicando usted sobre esa similitud con otros casos más. Con el de Tomás Gálvez, ¿no? Exacto, relacionados al caso Patricia Benavides, Tomás Gálvez y otros más. Doctor. Claro, decía, ¿por qué en el caso de Tomás Gálvez el Poder Judicial razona diferente? ¿Y por qué en el caso de la doctora Benavides razona diferente? Porque si son aforados y tienen una denuncia en el Congreso, tienen que esperar la autorización del Congreso para ser procesados, pero claramente el Poder Judicial con un juez provisional se ha adelantado de manera express porque la consigna era evitar que ingrese al Ministerio Público. ¿Y esto a dónde va? ¿La apelación sube? A la Corte Suprema, una sala especial que va a revisar la apelación. ¿La sala San Martín? La sala San Martín, efectivamente. ¿Y cuánto tardará en verse la apelación y que se determine un fallo? No debería tardar mucho, siendo un tema emblemático, debería tardar entre un mes y medio, pero vamos a ver cómo lo van a manejar ellos, porque claramente no es terreno imparcial, ¿no? Claro, pero ya el 30 de junio vence el mandato de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ¿no? Sí, claro, pero el tema no es tan importante. Yo creo que ella ya ha sido reivindicada por la Junta, ¿no? El tema es que regrese como fiscal suprema, ese es su cargo para el cual fue elegida constitucionalmente, ¿no? ¿Usted cree que fue un error de la Junta Nacional de Justicia, como sostiene el abogado Domingo García Belaúnde, reponerla como fiscal de la Nación y no como fiscal y no solamente como fiscal suprema? No creo que ha sido un error, yo creo que era, digamos, una posición maximalista de la Junta, pero claramente en los hechos era, digamos, inviable que eso se diera, como que efectivamente no se dio, ¿no?
No se dio. ¿E incurrió en algún tipo de delito del Espinosa a no acatar el fallo de la JNJ? Bueno, yo no soy experto penalista, ¿no? Pero me parece que claramente hay una rebeldía y una insubordinación a la autoridad. Ella es la autoridad, ella está por encima de todo, y en algún momento, como ha pasado antes, esa responsabilidad se va a hacer valer, ¿no? Usted hablaba de gente que a veces actúa con absoluta impunidad, como el caso de Vizcarra, en su momento que cerró el Congreso, y ya vemos ahora cómo está pagando las consecuencias de eso. O sea, yo creo que más tarde o más temprano esa responsabilidad se van a hacer valer. Doctor, usted hablaba de la provisionalidad de este juez Segismundo León. Él ha reemplazado a Juan Carlos Checli. ¿Checli está de vacaciones? ¿Por cuánto tiempo? No, lo que pasa es que ahí se hace una tinkerillada, ¿no? Como al Ministerio Público no le gusta lo que hace un juez, inclusive el propio Tribunal Constitucional les abre en carpeta, ¿no? Si un juez da una medida cautelar, entonces le abre una carpeta. Si el tribunal no le da la razón al Ministerio Público, les hacen investigaciones. En el caso del juez Checli también ha sido incorporado en el proceso de la doctora Benavides, entonces tiene que excusarse. Hace una jugada de ajedrez para dejarlo fuera de lugar. Entiendo. Estamos en Altavoz, en Vital, estamos también en Tribu Televisión. Doctor Aníbal Quiroga, muchísimas gracias, pero antes de irnos, sus palabras finales para las audiencias. Bueno, yo espero que, digamos, la juridicidad se imponga, la calma constitucional también, y que las instituciones retomen su fuero. Así es. Parece que hemos perdido comunicación nuevamente y yo le agradezco muchísimo, doctor Aníbal Quiroga, por estar en Altavoz en Vital. Haremos una pausa y regresamos. Ya hablemos.